Prólogo, según redactado por el pastor Tommy Moya del Centro Cristiano de Restauración en Orlando, Florida. Conozco a René hace alrededor de 13 años. Nuestro primer encuentro fue en un congreso de jóvenes en la ciudad de Orlando, Florida. Desde entonces hemos compartido en varios eventos y somos parte del mismo equipo ministerial de Rompiendo los Límites y Encuentro de Embajadores. He tenido el privilegio de ver su desarrollo y aún contribuir en los procesos y transiciones de su vida y ministerio. Su trayectoria como cantante, sin duda, ha impactado la vida de todos aquellos que hemos sido expuestos a su música, pero mucho más a su persona. El escribir un libro no es solo la recopilación de información, es impartir algo del corazón del autor. Sus deseos, valores y espíritu se deben reflejar en cada página y capítulo. Y eso es lo que encontrarás en este libro. En él podrás ver el corazón de un hombre que califica para aconsejarle a los que están comenzando y modelarle a los veteranos que no es necesario el compromiso con el mundo para alcanzar el destino y propósito de Dios para la vida. Las exhortaciones de este libro te llevarán a reflexionar. Serás motivado a no desmayar y a entender que lo que puedes estar pasando hoy, ya otros lo han vivido antes que tú. Por lo tanto, si otros lograron vencer, tú también podrás. En este libro también podrás ver el corazón de un hombre que Dios ha transicionado. El gran cantautor que ha tocado el corazón de miles de personas, hoy es el pastor de una gran iglesia. Sentirás la ternura del corazón pastoral y la firmeza de la experiencia, amonestando y corrigiendo deficiencias en la vida y desarrollo del ministerio. Aprenderás principios necesarios no solo para pasar a otro nivel, sino también para mantenerte en el nivel que Dios te ha permitido. Este libro está escrito para motivarte a que no desmayes. Capítulo 3. Dime con quién andas. Uno de los dichos o frases más antiguas que he escuchado es precisamente el título de este capítulo. Y completamos el refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este dicho expone lo que es el poder de la influencia e implica que según sea tu conducta, se sabrá con qué tipo de gente compartes tu tiempo de mayor receptividad. Asimismo, de acuerdo con las personas que te relacionas, se podrá determinar tu conducta porque cada persona tiene el potencial de influenciar en otros. Por la naturaleza del ministerio que Dios me ha confiado, todo el año estoy viajando a distintas partes del mundo. Me he topado con personas que al escucharles hablar por su acento parecen mexicanos y no lo son. Otros suenan como argentinos y no lo son. Otros como dominicanos y tampoco lo son, etc. Lo curioso es que ninguno de estos han vivido fuera de su tierra. Sin embargo, se han relacionado con alguna de estas nacionalidades. A esto le pudiéramos llamar costumbrismo o poder de influencia. Lo que sucede es que, en el fondo, quizá no sean lo que la gente percibe, por lo que ganan reputaciones injustas, solamente por lo que proyectan, por los lugares que frecuentan y, por supuesto, con la gente con quien se relacionan. Cuando la Biblia habla de no se debe hacer acepción de personas, se refiere a que no le debemos negar el pan a nadie, o en otras palabras, la palabra de Dios a nadie, que no debemos dejar de ser de bendición para otros. Pero al momento de seleccionar con quién vamos a andar o nos vamos a relacionar, tal vez por el resto de nuestros días, ahí sí tenemos que seleccionar con mucho cuidado y responsabilidad para no dañar el depósito divino que hay en nosotros. El rey David dijo en el Salmo 101 y verso 6, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo». Entonces debemos escoger cuidadosamente nuestras amistades porque en algún momento adoptaremos mucho más que sus ademanes, adoptaremos sus actitudes
y aún más, su estilo de vida. Hay gente de buen corazón que tiene buenas intenciones, diestros en la consejería, hombres y mujeres aptos para enseñar, pero en ocasiones las buenas intenciones y consejos de hombres no van de acuerdo con la voluntad de Dios para contigo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55 y verso 8, la Biblia dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Quiero que consideres dos historias que te ayudarán a seleccionar gente de destino y propósito que no altere el plan de Dios para tu vida. Después que David mató al gigante Goliat, hazaña que todos conocemos, David es favorecido por el rey Saúl, el cual pregunta insistentemente por el origen de David. En 1 de Samuel capítulo 18 y verso 1, Jonatán, hijo de Saúl, quedó ligado en alma y espíritu a David y lo amó Jonatán como a sí mismo. El espíritu de David le impactó de tal forma que atrajo la atención y el respeto nada más y nada menos del sucesor del trono. Pero ¿qué cosas percibió Jonatán de David? ¿A quién le podría llamar la atención una persona sin asearse, ensangrentado, con la cabeza de Goliat en sus manos? Querido amigo, los hombres de destino y propósito que son marcados por Dios para grandes hazañas nunca pasarán inadvertidos. Son imanes que atraen a diferentes personas con diferentes ideas. Cada vez que te propongas hacer la voluntad de Dios, atraerás la atención de mucha gente. Algunos con buenas intenciones y otros, quién sabe. Jonatán pudo ver en David carácter y autoridad. Pudo ver humildad y sinceridad. También pudo ver a un chico impetuoso capaz de todo en plena metamorfosis, convirtiéndose en hombre, pero falto de algunas herramientas necesarias para batallas venideras. Porque en todo proceso de tu vida, Dios permitirá que se acerque gente que te ayude a desarrollar tu capacidad. La elección es tuya. Escoge bien a la gente que te llevará a tu destino. En el versículo 3 vemos lo siguiente: «E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo». Cuando dice que le amaba como a sí mismo, estaba hablando categóricamente de respeto. Lo vio a su nivel. Lo vio como un candidato al trono, porque el candidato al trono era Jonatán. Nació en su corazón la pasión para honrar a David. Jonatán estaba venerando a quien cambiaría el destino de su pueblo. Debes entender que la gente que dice que te ama y te respeta, lo primero que hace es honrarte. Esto fue lo que hizo Jonatán a David. En el versículo 4 dice 1 de Samuel 18, «Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte». Tú necesitas gente que te cubra como Jonatán cubrió a David con su manto. El manto es autoridad. El manto representa que llegó tu tiempo. Necesitas gente que no vocifere tus faltas y errores, sino que te ayude a corregirlos. Gente que te equipe con las armas necesarias para que venzas en las batallas que se avecinan, como lo hizo Jonatán, que dio su espada, su arco y su talabarte. Gente de pacto, de palabra, de una sola postura, íntegros, fieles, verdaderos, dispuestos a renunciar a su puesto de hijo del rey, que no se aferren a su posición y que compartan su gloria. Gente que prefiera dejar huellas en el pueblo y no en las paredes del palacio. ¿Qué acto tan heroico hizo Jonatán? Le transfirió más que su autoridad, le cedió su lugar y se puso a disposición para que David llegara al trono. La persecución que vivió David fue terrible, pero Jonatán estuvo allí en el momento de crisis sin importarle las consecuencias que esto le pudiera causar. Una de las expresiones de lealtad más profunda de Jonatán hacia David la encontramos en 1 de Samuel capítulo 20 y verso 4. Y Jonatán dijo a David: «Lo que deseare tu alma, haré por ti». Jonatán no solo se dispuso,
sino que lo hizo aún en contra de su padre, el rey Saúl, que quería impedir el destino profético de David. Saúl se sentía amenazado por David. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que David llegara a convertirse en el próximo rey de Israel. Saúl habló palabras de fracaso sobre David y aún en contra de su hijo Jonatán. Sácale el cuerpo a la gente que solo piensa en ellos. Gente malintencionada que en su mundo no hay lugar para nadie más. Gente egoísta, amadores de sí mismos, vanidosos. Gente que su grandeza es símbolo de egoísmo. Vamos a ver a David y los 3 valientes. Esta historia es una de mis favoritas, aunque es muy corta. Y creo que es una de las hazañas más heroicas de todos los tiempos. David tuvo 30 valientes, los cuales vivieron grandes aventuras. Eran hombres capaces de cualquier cosa, y lo más hermoso e importante de ellos era su lealtad y deseo de complacer a su líder en todo momento. De todos estos hombres, se destacaron 3 que eran los más valientes. Joseb Basebet. Este era el principal de los 3. Peleó junto a David en uno de los enfrentamientos más difíciles. Este hombre, dice la Biblia y la historia, que llegó a matar a 800 hombres con su lanza. Eleazar estuvo con David en un enfrentamiento contra los filisteos, mientras que los israelitas se retiraron. Eleazar se mantuvo firme, sin rendirse, y tanto fue su coraje y su lucha que su espada se quedó pegada a su mano al terminar la batalla. Sama. El escenario fue un sembradío de lentejas. Otra vez los israelitas huyen ante los filisteos, pero Sama se queda en medio del campo y derrota a sus enemigos. Estos hombres trajeron con su valentía, determinación y fidelidad grandes victorias, porque Jehová Dios estaba con ellos. Otros 3 valientes de los 30 jefes vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. En 2 de Samuel capítulo 23 del versículo 15 en adelante está la historia que quiero que consideres. El versículo 15 dice: como David tenía mucha sed, exclamó: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? En el versículo 16 sigue diciendo: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó. Cualquiera podría pensar que David no era agradecido, porque primero dice que tiene sed, le traen el agua y luego la derrama en la tierra. Pero para entender esto tenemos que considerar algunas prácticas en las costumbres hebreas y de esta forma descubrir la poderosa enseñanza que aquí se encierra. Cada uno de nosotros sabemos que uno de los pueblos más fieles a sus costumbres o rituales es el pueblo hebreo. Entre tantas costumbres, hay una que tiene que ver con las ofrendas de adoración a Jehová Dios. Sabemos que la ofrenda es un gesto de agradecimiento. El pueblo la ofrecía en diferentes formas, ya sea ofreciendo animales en sacrificio, ofreciendo oro o plata y con los frutos de la tierra. Entre estos se encuentran los frutos líquidos como agua, vino, aceite, leche y miel. Es decir, con todo lo que representaba valor para ellos, con eso adoraban a Jehová Dios, porque la ofrenda es para adorar a Jehová Dios. Entre tantas formas de ofrenda está la ofrenda de libación, que consiste en derramar uno de estos líquidos sobre los animales sacrificados o sobre la tierra en señal de adoración. David se encontraba cansado de tantas batallas. Estaba en la cueva de Adulán y fue allí cuando exclamó: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Estas aguas se conservaban totalmente frescas. En esos momentos lo más preciado y anhelado por David era saciar su sed con esa agua. Estos hombres fieles y valientes pusieron en riesgo sus vidas, pues los filisteos se habían apoderado de Belén donde estaba el pozo. Los filisteos tenían una guarnición o un cuartel muy bien custodiado en ese mismo lugar donde estaba el pozo. Para estos 3 fieles de David, lo más importante era saciar la necesidad de su líder.
emprendieron la marcha y pudieron sacar agua del pozo y la llevaron a David. David usó el agua entonces para adorar a Dios y no para su necesidad, derramando el agua en tierra. Y estos valientes nunca se lo reprocharon. ¿Estarás tú rodeado de valientes de esa talla? ¿Serán realmente los que están cerca de ti fieles? Tú te debes rodear de gente que vaya al campo enemigo y tome lo que nos pertenece. Gente que te ayude a adorar en medio del desierto. Gente con visión que te ayude a ver más allá. Gente que conozca las artimañas del enemigo y lo destruya. Podemos ver cuando el apóstol Pablo le profetiza a Timoteo sobre los últimos tiempos y le habla sobre el peligro que había en ellos. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5, la Biblia dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Está claro que el apóstol le dice a su hijo en la fe que el peligro de estos tiempos será este tipo de gente. En el nombre del Señor, si quieres subir al próximo nivel, procura estar cerca del plan de Dios y lejos de este tipo de gente. La recomendación del apóstol Pablo es evitar esta gente. No es hacer reuniones de oración con ellos, ni ayunos forzosos para ver si cambian. Solo evítalos. No vaya a ser que descubran tu debilidad y te conviertas entonces tú a ellos, porque el que está lejos de Dios y muy cerca de la gente es ahogado por la influencia. Recuerda lo que dice el Salmo 91 y verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Altísimo será tu mayor influencia. Pensarás como Él, caminarás como Él, vivirás por Él y te mantendrás en el nivel donde estás hasta ser promovido por Él. Que nunca se te olvide que tu futuro se puede descifrar de acuerdo a la gente que te rodea, pero muchas veces ellos son la revelación de tu postrer estado. No desmayes y subamos a otro nivel.